La empresa mixta está configurada por un 60% del capital por una empresa privada y el 40% restante por la parte pública. Entendemos que esto ya estaba antes de que el Gobierno actual llegase al Ayuntamiento, pero evidentemente hay una serie de implicaciones que requieren que esto se haga rápidamente, además que el Gobierno se implique en la solución de este problema. A nosotros nos parece, a este Grupo Municipal, nos parece que son temas a tener en cuenta, pero obviamente no es la cuestión que vamos a debatir aquí, porque hoy vamos a hablar de cuestiones laborales, que son fundamentales y que hay que respetar. Si sí o sí podemos hecho los deberes, ya mencionaba el señor Martín algunos artículos de ese pliego de condiciones técnicas. El punto 8.2 dice: la plantilla de controladores precisos para la realización del servicio debe contar con un número de ellos suficiente que contemple los diferentes turnos, vacaciones, absentismo. Repite lo mismo en el punto 9.2, dice: además del representante de la empresa indicado en el artículo 4, la sociedad deberá disponer del personal suficiente para cumplir el horario del servicio indicado en el punto 9.3.1. Hablábamos del artículo 13 de los derechos del ayuntamiento y dice el artículo 14, cuando habla de infracciones, dice: se califican o consideran infracciones muy graves el incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social con el personal adscrito a los servicios. El artículo 18 dice: procedimiento sancionador, los incumplimientos contractuales por la sociedad. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque estamos hablando de la sociedad, no de una de las partes de la sociedad, sino el incumplimiento por parte de la sociedad. Por tanto, aquí encontramos que hay, en este pliego de condiciones técnicas, hay una responsabilidad evidente de la parte pública, porque está hablando de la sociedad, y aquí se está incumpliendo ese propio pliego que dice que la sociedad tendrá que garantizar los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Insisto, dice: los incumplimientos contractuales por la sociedad darán lugar a la imposición de sanciones administrativas y, como decía antes, el incumplimiento de los derechos laborales se considera falta grave, y habla aquí de una cantidad que todavía está en pesetas, por lo antiguo de este convenio, por lo lejano que ya nos queda, que obviamente habría que actualizar. Pero es que en el proyecto de licitación de la empresa adjudicataria, dice la empresa adjudicataria que con una serie de datos, en función de lo que se le solicita a esta empresa, se calcula a continuación la plantilla total de vigilantes de contratación media anual necesario para cubrir tal, y habla de 78,57 vigilantes. Actualmente hay entre 37 y 38 vigilantes por plantilla. Por tanto, no se está cumpliendo el pliego de condiciones. Ya ha terminado mi tiempo. No se está cumpliendo el pliego de condiciones y, efectivamente, esto no tiene más opción que hacerlo cumplir. Y finalizo muy brevemente con lo que comentaba el señor Aurelio Martín. También este Grupo Municipal tiene conocimiento de un caso que nos parece importante y que además hay que tener en cuenta y que evaluar, porque los casos de acoso laboral, sean el que sea, deben siempre ser estudiados con rigor y con celeridad. Gracias.